¿Te has dado cuenta de cómo la Biblia puede convertirse en un libro de reglas? Mucha gente hace la lectura bíblica buscando solo doctrina, información y argumentos, pero sale sin sentir vida, sin percibir a Cristo pulsando en el texto. Así es exactamente como comenzó John. Conocía la Escritura, estudiaba el Antiguo Testamento, los profetas, los Salmos y la ley de Moisés, pero aún no vivía una verdadera relación con Dios. Si usted quiere aprender a leer la Biblia de una manera que genere transformación, y no solo conocimiento, ya se suscribe al canal ahora, y continúa con nosotros, porque lo que viene después puede cambiar su forma de ver a Jesús, el Evangelio y la propia palabra. Todo comenzó cuando entendió la diferencia entre manual versus revelación. La Biblia no existe solo para enseñar, sino para conducir a un encuentro personal con Cristo. Y fue en la famosa calle Aldersgate, 1738, que ese secreto comenzó a ser revelado, y la lectura se convirtió en experiencia viva. En la calle Aldersgate, 1738, algo inesperado le sucedió a John. Mientras escuchaba la lectura del prefacio de Lutero a la carta a los romanos, no recibió una nueva doctrina, sino una nueva percepción del Evangelio. La Escritura dejó de ser solo texto y pasó a ser voz viva hablando al corazón. El doctor le dijo que sentía el corazón extrañamente calentado. No fue una clase mejor, ni una explicación más profunda del Antiguo Testamento o las profecías. Fue un encuentro personal con Cristo, mediado por la palabra y confirmado por el Espíritu Santo. En ese momento, la Biblia dejó de ser solo fuente de información religiosa. La lectura bíblica se convirtió en relación, y el Evangelio pasó a ser más que teoría. Se convirtió en experiencia de redención real. Jesús no era solo tema de la Escritura, sino presencia en ella. A partir de ahí, todo cambió. El mismo texto que antes parecía seco, ahora apuntaba al sacrificio de Cristo, al amor revelado en la cruz y a la acción viva de Dios. La palabra dejó de ser manual y pasó a ser revelación, abriendo camino para una fe que tocaba la mente y también el corazón. Después de la experiencia en la calle Aldersgate, 1738, John se dio cuenta de algo simple, pero revolucionario. La Biblia no es un manual técnico de religión, es una carta de amor escrita por Dios. Cuando la lectura bíblica es tratada solo como doctrina, ella informa. Cuando es recibida como revelación, ella conecta el corazón con el Cristo vivo. El problema del modelo manual versus revelación es que el manual responde preguntas pero no crea vínculos. Explica el Evangelio, organiza las Escrituras, cita profetas, salmos y la ley de Moisés, pero no genera automáticamente una relación con Dios. Es como leer el prospecto de un medicamento sin tomar nunca el medicamento. La carta de amor habla directamente con quien la lee. Cada texto pasa a ser una invitación al encuentro personal con Jesús, a la experiencia de la redención y del sacrificio. La palabra deja de ser solo contenido y se convierte en conversación, dejando espacio para la acción del Espíritu Santo. Comenzó a abrir la Biblia con otra actitud, ya no como quien busca solo respuestas, sino como quien espera oír la voz de Cristo. Y cuando eso sucede, incluso los fragmentos difíciles del Antiguo Testamento obtienen nueva luz, porque ahora apuntan a alguien, no solo a las reglas. La Escritura no existe para ser admirada como un fin en sí misma, sino para revelar a Cristo. La Biblia no apunta a sí misma, apunta a Jesús. Cuando la lectura bíblica pierde este enfoque, incluso transmite conocimiento, pero deja de cumplir su propósito principal. Los fariseos son el ejemplo clásico de esto. Ellos estudiaban el Antiguo Testamento, conocían la ley de Moisés, citaban a los profetas y recitaban los salmos, pero no reconocían a Cristo delante de ellos. Tenían amor por la letra de la Escritura, pero no por el autor de la historia de la redención. Se dio cuenta de que leer la Biblia sin buscar a Jesús era como mirar un mapa sin querer llegar al destino. La doctrina es importante, pero solo tiene sentido cuando conduce a la relación con Dios. Fuera de eso, se convierte en acumulación de datos espirituales sin transformación real. A partir de este cambio, cada texto pasó a ser leído como parte de una gran narrativa, Dios revelando su amor por medio del sacrificio de Cristo. No era más lo que dice este versículo,
Pero, ¿dónde aparece Jesús aquí? Y esta simple pregunta abrió la puerta a la próxima revolución en la forma de leer la palabra. John ha descubierto en la práctica que es posible tener la doctrina correcta y aún vivir de la manera equivocada. Él conocía la Biblia, dominaba la Escritura, hacía lectura bíblica diaria y sabía explicar el Evangelio, pero su vida interior no acompañaba ese conocimiento. Era como tener el mapa de la ciudad y seguir perdido en las calles. Este tipo de fe produce gente bien informada poco y poco transformada. Los fariseos eran expertos en el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, los profetas y los salmos, pero no experimentaban la redención ni la relación con Dios. La información sin Cristo se convierte en peso, no en vida. El verdadero cambio comienza cuando el texto deja de ser solo contenido y se convierte en encuentro personal. Cuando ocurre la revelación, el Espíritu Santo toma lo que has leído y lo aplica a tu manera de pensar, hablar y actuar. La palabra deja de ser teoría y se convierte en práctica. Se dio cuenta de que solo el Cristo vivo puede generar una transformación real. La Biblia apunta al sacrificio de Jesús, pero solo quien se encuentra con Él por la palabra experimenta cambio de verdad. Y fue este descubrimiento lo que lo llevó a hacer nuevas preguntas al abrir la Escritura. Antes, John abría la Biblia preguntando, ¿qué enseña esto? Buscaba conceptos, principios y doctrina, como quien ensambla un rompecabezas teológico. La lectura bíblica era correcta, organizada, pero aún distante de un verdadero encuentro personal con Cristo. Después de la experiencia en la calle Aldersgate, 1738, la pregunta cambió. ¿Qué revela esto sobre Cristo? La Escritura dejó de ser solo fuente de información y pasó a ser espacio de revelación. El foco salió del texto en sí y fue a Jesús, el centro del Evangelio y de la historia de la redención. Este cambio parece pequeño, pero es gigantesco. Leer el Antiguo Testamento, los profetas, los salmos y la ley de Moisés con esta nueva lente hace que el texto gane profundidad. Donde antes solo había reglas, ahora surgía el sacrificio prometido. Donde había juicio, aparecía la esperanza de Cristo. La mejor pregunta no es la más intelectual, sino la más relacional. Cuando buscas a Jesús en la palabra, la Biblia deja de ser un manual y se convierte en una invitación a la relación con Dios. Y eso prepara el escenario para una nueva forma de orar durante la lectura. Antes, John oraba pidiendo solo entendimiento. Señor, ayúdame a comprender este texto. Era una oración sincera, pero todavía muy ligada al modelo manual Versupun Revelación, como si la Biblia fuera un libro difícil que necesitaba traducción técnica. La lectura bíblica estaba en el campo de la mente, no del corazón. Después de Aldersgate, la oración cambió de tono. Revela a Cristo a mí en este texto. Simple, directa y peligrosa, porque cuando el Espíritu Santo responde, Él no solo explica, Él confronta, cura y transforma. La Escritura dejó de ser solo estudio y pasó a ser diálogo. Esto le hizo leer hasta el Antiguo Testamento de otra manera. En los profetas, en los salmos y en la ley de Moisés, Él no buscaba solo mandamientos, sino señales del Evangelio y de la redención. Cada página se convirtió en un espacio de encuentro personal con Jesús, no solo con ideas sobre Él. Esta práctica es fácil de aplicar hoy. Antes de abrir la Biblia, deténgase 30 segundos y ore. Señor, muestra a Cristo aquí. No pida solo información, pide revelación. Poco a poco, la palabra deja de ser obligación y se convierte en conversación viva con Dios. Y eso te prepara para ver a Jesús hasta donde antes solo veía reglas. John aprendió de Jesús mismo que toda la Escritura habla de Él. La Biblia no es un libro dividido entre antes y después, sino una sola historia de redención. Cuando la lectura bíblica ignora a Cristo en el Antiguo Testamento, pierde el personaje principal de la narración. En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, hay ecos claros del Evangelio. No son solo leyes antiguas o poemas religiosos, son flechas que apuntan al sacrificio y al amor revelado en Jesús. Se dio cuenta de que leer estas partes sin buscar a Cristo era como ver una película que comenzaba por el medio. Los fariseos conocían cada línea de la Escritura, pero no veían lo que realmente mostraba. Tenían información, pero no revelación.
Solo el Espíritu Santo puede abrir los ojos para ver a Cristo escondido en los textos antiguos, vinculando promesa y cumplimiento. Cuando esa lente cambia, el Antiguo Testamento deja de ser un campo minado de reglas y se convierte en terreno fértil de encuentro. Cada página pasa a susurrar el nombre de Jesús, cada historia apunta a la cruz, y cada promesa prepara el corazón para el Evangelio. Y es ahí donde surge una nueva forma de ver personas y eventos, la tipología bíblica. Cuando John pasó a leer la Biblia buscando a Cristo, descubrió la belleza de la tipología bíblica. Las personas y los acontecimientos del Antiguo Testamento no son solo historias antiguas, sino sombras del Evangelio que se cumpliría en Jesús. La Escritura comenzó a funcionar como un gran álbum de pistas sobre la redención. Adán, por ejemplo, dejó de ser solo el primer hombre y pasó a señalar a Cristo, el último Adán, el que restaura lo que se perdió. Isaac dejó de ser solo un hijo casi sacrificado y se convirtió en retrato del hijo entregado por amor. José no era solo un soñador rechazado, sino una imagen viva de Jesús humillado y luego exaltado. El Éxodo dejó de ser solo huida de Egipto y pasó a hablar de liberación del pecado. El Cordero Pascual dejó de ser solo un ritual y pasó a anunciar el sacrificio de Cristo. Hasta el tabernáculo dejó de ser arquitectura religiosa y se convirtió en símbolo del acceso a Dios por medio de Jesús. Se dio cuenta de que la lectura bíblica no necesitaba ser monótona cuando se busca a Cristo en el texto. Cada página del Antiguo Testamento se convirtió en terreno de revelación, conducido por el Espíritu Santo. Y cuando esto sucede, la Biblia deja de ser una obligación y comienza a convertirse en una verdadera aventura espiritual. Cuando John comenzó a ver a Cristo en toda la Escritura, la lectura bíblica dejó de ser una tarea pesada y se convirtió en un descubrimiento diario. El Antiguo Testamento, que antes parecía un desierto de reglas, se convirtió en un mapa del tesoro lleno de pistas sobre Jesús y el Evangelio. Cada capítulo se convirtió en una pregunta emocionante. ¿Dónde Cristo está escondido aquí? La ley de Moisés, los profetas y los salmos dejaron de ser solo registros históricos y se convirtieron en ventanas para la redención y para el sacrificio que Dios estaba preparando. Este tipo de lectura cambia el ritmo del corazón. En lugar de correr por el texto para cumplir la tabla, comenzó a caminar lentamente, dejando que el Espíritu Santo iluminara conexiones, promesas y símbolos. La Biblia se ha convertido en terreno de revelación, no solo de información. Cuando la palabra se convierte en aventura, genera amor por la palabra. Ya no es obligación religiosa, es expectativa viva. Lo que Dios me va a mostrar hoy, y así, sin darse cuenta, estaba siendo preparado para entender que hasta la doctrina tiene un papel específico en ese viaje. Después de convertir la lectura bíblica en un encuentro, John no tiró la doctrina, simplemente puso cada cosa en el lugar correcto. La Escritura continuaba siendo estudiada, pero ahora como puente hacia Cristo, no como sustituto de Él. La Biblia ya no era el destino final, sino el camino hacia la relación con Dios. El problema comienza cuando la doctrina se convierte en trofeo espiritual. La persona conoce el Evangelio, cita el Antiguo Testamento, recurre a los profetas y a los salmos, domina la ley de Moisés, pero no se deja transformar por el sacrificio de Jesús. La información sin revelación se convierte en orgullo. La verdad sin Cristo se convierte en peso. Entendió que la función de la doctrina es proteger el corazón contra falsos caminos, pero no puede ocupar el lugar del encuentro personal. Organiza la fe, pero es el Espíritu Santo quien vivifica la palabra y aplica lo que se ha leído a la vida real. Sin eso, la lectura bíblica se convierte solo en ejercicio mental. Cuando la doctrina sirve a la relación, todo cambia. La Escritura deja de ser arma para debates y pasa a ser alimento para el alma. Cada verdad aprendida apunta a Jesús. Cada enseñanza profundiza la redención. Y cada lectura prepara el corazón para la siguiente etapa, poner todo esto en práctica. Después de entender que la Biblia es un lugar de encuentro personal con Cristo, John pasó a tratar la lectura bíblica como disciplina viva, no como ritual vacío. El primer paso era simple. Antes de abrir la Escritura, él oraba pidiendo revelación, no solo entendimiento. Algo como,
Espíritu Santo, muestra a Jesús en este texto, corto, directo y poderoso. Durante la lectura la pregunta guiaba todo. ¿Qué revela esto sobre Cristo? Ya sea en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos o en el Evangelio, él buscaba signos de redención y sacrificio. Una forma práctica de comenzar hoy es elegir un libro corto, como el Evangelio de Marcos o los Salmos, y leer pocos versículos al día, con atención, sin prisa por terminar capítulo. Después de leer, vino la meditación. No corría al siguiente texto, rumiaba la palabra como quien mastica despacio. Escribir una frase, subrayar un verso, escribir una oración basada en lo que has leído, todo eso, ayudaba a transformar la información en relación con Dios. La escritura salía de la página y entraba en la vida. Finalmente, él respondía en oración y práctica. Si el texto mostraba algo sobre Jesús, él agradecía. Si confrontaba algo, él se arrepentía. Si llamaba a la acción, él obedecía. Recomendaba experimentar este ritmo durante 30 días. Orar, leer, preguntar, meditar y responder, no como prueba religiosa, sino como camino para vivir la revelación en la rutina. Cuando John cambió su forma de hacer lectura bíblica, la Biblia dejó de ser obligación y se convirtió en placer. La Escritura ya no era un libro pesado de doctrina, sino un lugar de encuentro personal con Cristo. Lo que antes parecía deber religioso, pasó a ser conversación diaria con Jesús. El trabajo espiritual también cambió de rostro. Estudiar el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, los profetas y los salmos, dejó de ser una carga y se convirtió en un privilegio. La palabra pasó a apuntar claramente al Evangelio, a la redención y al sacrificio de Cristo, con la luz de la revelación traída por el Espíritu Santo. La transformación no fue solo en la cabeza, sino en la vida. Se dio cuenta de que la relación con Dios nace cuando la palabra se encuentra con el corazón. La misma escritura que antes informaba ahora formaba carácter, sanaba heridas y ajustaba elecciones, porque ahora él leía buscando a Jesús, no solo respuestas. Al final, el libro se convirtió en un encuentro. La Biblia ha dejado de ser solo texto y se ha convertido en espacio vivo de comunión con Cristo. Y este cambio simple, de manual versus revelación, abrió un camino sin retorno, de la obligación al placer, del trabajo al privilegio, del libro al encuentro con Cristo. Después de ver cómo la Biblia dejó de ser un manual frío y se convirtió en un lugar de encuentro personal con Cristo en la vida de John, la pregunta inevitable es, ¿cómo has hecho tu lectura bíblica? ¿Usted ha buscado solamente información o ha permitido que la Escritura genere transformación real en su corazón y en su manera de vivir el Evangelio? Quizás hoy sea el momento de cambiar la pregunta al abrir la palabra. En lugar de ¿qué enseña?, empezar a preguntar, ¿qué revela esto acerca de Jesús? Leer la ley de Moisés, los profetas y los salmos como partes de una sola historia de redención lo cambia todo. La palabra deja de ser tarea religiosa y pasa a ser camino de relación con Dios, guiado por el Espíritu Santo. Ahora viene el desafío práctico. Intente vivir esto durante 30 días. Ore antes de leer, pida revelación, busque a Cristo en el texto, medite y responda en oración. Vea si la Biblia no va a dejar de ser obligación y convertirse en placer. Tal vez descubras que el libro siempre ha sido solo el medio, y el objetivo siempre ha sido el encuentro con Jesús. Y si ese contenido te está ayudando a ver la palabra de una manera nueva, ya te suscribes al canal ahora, activa la campana y camina con nosotros. Aquí usted aprenderá a leer la Escritura no solo con los ojos, pero con el corazón, y esto puede cambiar todo.